Acevedo Fernández, de la Secretaría de Economía. El doctor Juan Rivera Domarco, director general del Instituto Nacional de Salud Pública. Y también nos acompaña el licenciado Víctor Suárez Carrera, de la Secretaría de Agricultura. Saludamos la presencia de todas y todos ustedes, de los medios de comunicación y, por supuesto, a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. Y bien, señoras y señores, para dar la bienvenida a este importante evento, tiene el uso de la palabra la senadora Alejandra Reynoso. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas al Senado de la República. Me da mucho gusto recibirlos y, por supuesto, como integrante de la Comisión de Salud, decirles que estamos comprometidos. Yo agradezco y reconozco el trabajo del senador Miguel Ángel Navarro Quintero, presidente de la Comisión de Salud, por la responsabilidad, pero además la forma en que trata de buscar los consensos, en que se trabaja de manera institucional desde la Comisión de Salud y, por supuesto, le doy la bienvenida a los subsecretarios de Agricultura, de Economía. Un gusto, yo lo he dicho, cuando se trabaja y se tiene la disposición del Ejecutivo con el Legislativo, se puede lograr la sinergia y se pueden potenciar los resultados. Bienvenidos y que tengan todos muy buen día, por supuesto, a todos mis compañeros y compañeras de la Comisión de Salud. Miren, el día de hoy se estarán abordando durante todo este día, esta jornada larga, diferentes temas que tienen que ver con el etiquetado, pero lo más importante para mí es la salud. La mejor inversión que cualquier gobierno puede hacer es la salud. Y la salud no se puede ver de manera unilateral, sino es una agenda transversal. Y así tuviéramos el etiquetado más bonito, no creo que haya uno perfecto, pero tiene que ir acompañado de la educación, tiene que ir acompañado de dónde se forman los hábitos, tiene que ir acompañado de la familia. Entonces, no es suficiente con lo que podamos poner en una etiqueta si no consideramos de manera transversal la agenda de salud, desde la parte preventiva, la detección oportuna y, por supuesto, la atención de las enfermedades. Yo no quiero extenderme mucho porque hoy será un día largo, pero con todo el entusiasmo estamos aquí para escuchar, porque un proyecto para que se considere eficiente, un proyecto para que se considere lo suficientemente capaz de ayudar a la población, tiene que estar integrado con las voces, con las inquietudes de todos los actores. Y por eso les damos la bienvenida al Senado, porque cuando se construye con la sociedad, sin duda el proyecto tendrá buenos frutos y podrá seguir una ruta mejor. Así es de que sean todos bienvenidos y bienvenidas. Les agradecemos la disposición y, por supuesto, el tiempo que nos regalan, no al Senado, sino el tiempo que le regalan a México para que construyamos juntos. Buen día y que Dios los bendiga. Agradecemos las palabras de la senadora Alejandra Reynoso Sánchez. Bien, antes de continuar, queremos saludar y dar la bienvenida a la senadora Xóchitl Gálvez. Y también saludamos con gusto a la senadora Jesusa Rodríguez. También nos acompaña la senadora María Antonia Cárdenas Mariscal. Bienvenida. Continuamos con el mensaje de la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez. Muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas. Algo por lo que siempre hemos luchado los médicos, los senadores y quienes nos hemos dedicado a la justicia social, nos interesa mucho la libertad. Y el etiquetado correcto
en todos los productos que van a consumir los mexicanos, tiene mucho que ver con la libertad. La libertad de decidir y escoger qué comen y qué no comen. La libertad de decidir si se enferman de diabetes o no se enferman, si les gustaría ser adultos con hipertensión o con otra serie de enfermedades. Es por eso el interés que hemos tenido muchos de los senadores y senadoras en que los alimentos lleven etiquetas, porque de eso depende la información que van a tener las mamás y los niños y cualquier mexicano que sepa qué se está llevando a la boca. Como decía Hipócrates, eres lo que comes. Y definitivamente los mexicanos estamos demostrando que comemos medio mal o muy mal en unos casos. Para nosotros ha sido todo un año en el que estamos haciendo hincapié en que se deben de etiquetar todos los alimentos líquidos y sólidos que la gente se lleva a la boca. Que sepa cuánta azúcar se está comiendo, que sepa cuánta sal está comiendo, cuánto conservador químico se está comiendo. Ustedes saben que esos productos de frituras y papas y churritos, pues duran meses y meses en la sierra de Durango, en los desiertos, en cualquiera por los conservadores químicos que tienen y nos enferman. Y esos refrescos de color oscuro prieto duran años con el rico sabor de la felicidad por los conservadores que tienen. Y en ningún lado dice que esos conservadores nos van a enfermar y no nos están enfermando. Yo les agradezco mucho el que ustedes estén aquí, el que sean portadores de información y sobre todo de libertad. El que no seamos nada más los senadores y las senadoras. El que no nada más se queden ustedes la información en los que participan, sino que nos hagamos apóstoles de la información y a todas las mamás mexicanas y a todos los papás mexicanos les digamos que se fijen en los alimentos que van a consumir sus hijos para que los formen como ciudadanos sanos y fuertes. De eso se trata este foro, este Parlamento abierto, de que todo el mundo opine y cómo lo vamos a etiquetar. Ahorita nos decían los compañeros invitados que es una obligación que tenemos. Ya lo sabemos, por eso estamos aquí. Y no lo vemos como obligación, sino como deber el que hagamos las cosas por todos los mexicanos. Muy amables por su presencia, muchas gracias y bienvenidos al Senado. Hasta luego. Muchas gracias a la senadora Lilia Margarita Valdés por su cálido mensaje. Continuamos con la participación de la senadora Antares Guadalupe Vázquez Alatorre. Muy buenos días a todas, a todos. Bienvenidos al Senado de la República. En esta legislatura nos hemos empeñado en establecer la comunicación con todas y todos los actores en cada situación de las que tenemos que legislar, con el propósito de poder construir consensos y que todas las cosas funcionen para todos. Hemos efectivamente, como ya lo comentaron mis compañeras, trabajado en escuchar a gente respecto al etiquetado. Este es otro momento para hacerlo porque tenemos que legislar al respecto. Efectivamente, todos sabemos que la etiqueta no es el único asunto para poder tomar decisiones respecto a lo que comemos o no comemos. Sin embargo, también el etiquetado tiene que cumplir con algunos requisitos que permitan democratizar las decisiones, es decir, que la gente pueda realmente entender lo que significa eso. He platicado con algunas personas ya respecto a eso de que esté nada más en porcentaje, ese es el porcentaje de la dieta, lo que debo consumir, pues porcentaje de acuerdo con qué dieta, quién determinó cuál es la cantidad de calorías que yo debo consumir, o de sodio, o de grasas, etcétera. Entonces, tiene que ser algo mucho más entendible para la gente y que puedan tomar decisiones con esa información. Me es muy grato ver un auditorio lleno. Esto muestra el interés que hay de todas y de todos y sin duda seguiremos haciendo uso de esta nueva forma de actuar, de poder escuchar a los que normalmente no han tenido voz también. Entonces, les doy la bienvenida al Senado y pues dispongámonos para aprender mucho hoy. Gracias. Agradecemos las palabras de la senadora Vázquez Alatorre.
Tiene el uso de la voz la senadora Jesusa Rodríguez Ramírez. Únicamente, dar buenos días, por supuesto, y qué bueno que se hagan foros de etiquetado en nuestro país, porque es vergonzoso que a estas alturas estemos viviendo con este etiquetado, el que propone la industria. Es una cosa verdaderamente increíble que en un país con diabetes, con desnutrición infantil, con obesidad infantil y con un desastre de salud, en un sistema de salud que no se da abasto, bueno, estemos comenzando por pensar en el etiquetado, porque esto no sirve para nada, eso lo tenemos muy claro. Necesitamos el etiquetado, por ejemplo, chileno, que propuso el senador Guido Giraldi, que hace mucho que funciona, que son los octágonos negros frontales, para que la gente sepa que por lo menos el 98% de lo que se vende en el súper es la misma materia insalubre, porque es azúcar, es sal y son grasas saturadas, fructosa, y punto, y todo envuelto de diferentes colores. La gente en México está comiendo eso porque no ha habido una política pública correcta, y es hora de que nosotros apliquemos el etiquetado correcto, que ya se ha aprobado en el mundo, es el etiquetado octagonal y frontal. En Chile, por ejemplo, en el momento en que se aplica este etiquetado, octágonos negros frontales, tenemos una reducción del 30% de consumo de chatarra, inmediatamente. Entonces, muy importante que hoy en este foro, en el que se van a oír muchas voces, muchas de ellas con conflictos de interés, porque vamos a tener al menos un 50% de ponentes de la industria que tienen conflicto de interés en este tema. Entonces, creo que estamos muy mal acostumbrados en México a tener miedo a las palabras, miedo a decir la verdad y de decirlo frontal y directamente. Así como le tenemos miedo a las palabras, le tenemos miedo a un etiquetado frontal. Más que miedo, intereses creados detrás de esto. Entonces, para mí es un gran placer que el Senado esté ocupado en este tema. Sí creo que necesitamos más participación ciudadana de exigencia de la ciudadanía, ahora que en verdad hay una democracia participativa. Llamar a la ciudadanía a que se expresen, a que exijan un etiquetado frontal correcto, que está aprobado ya en muchas partes del mundo y es muy claro, que rechacemos este etiquetado que no sirve para nada ni ha servido, como lo ha demostrado en estos años, el desastre de salud que hay en nuestra población. Nunca terminaremos de hacer hospitales mientras la gente siga comiendo animales y siga comiendo ultraprocesados. Nunca tendremos un sistema de salud que alcance. Y estamos además con un sistema de salud devastado. Por lo tanto, comenzar por orientar a la población correctamente, creo que es una responsabilidad esencial para México. Ya no es una cosa que podamos dejar pasar, ya no es posible que nos sometamos a los intereses de la industria. Y la industria misma, frente a un desastre ambiental como el que hemos provocado los humanos, ya no pueden sentirse ajenos. Creo que es momento de que la industria también haga una autocrítica severa y entiendan que la necesidad del etiquetado frontal es una necesidad vital para la población, para el país y para el planeta. Muchas gracias. Muchas gracias a la senadora Jesusa Rodríguez por sus palabras. Antes de continuar, queremos saludar y dar la bienvenida al diputado federal Francisco Saldívar Camacho. Bienvenido. Y también nos acompaña la diputada Carmen Medel Palma. Bienvenida. Escuchemos a continuación el mensaje de la senadora Xóchitl Gálvez. Muchas gracias,
quiero felicitar a la Comisión de Salud. Yo soy integrante del Grupo de Trabajo de Parlamento Abierto de este Senado de la República. Y bueno, la idea es trabajar de manera conjunta con la Comisión de Salud para que, como dijo Jesús, todos los ciudadanos que quieran hacer propuestas lo hagan a través del micrositio que tiene instalado la Secretaría, la Comisión Técnica de la Comisión de Salud, justamente para que podamos escuchar muchísimas voces que seguramente no van a estar en esta mesa, pero que sí pueden mandar sus propuestas, dar sus comentarios a las conferencias que hoy se van a llevar a cabo y podamos tener un ejercicio de Parlamento abierto muchísimo más amplio. Yo simplemente quisiera dar la bienvenida a este debate. Yo estaba escuchando un poco a Jesús, porque yo vengo del Valle del Mezquital y recuerdo cuando llegó la CONASUPO. Y la CONASUPO fue la que empezó con toda la harina procesada de maíz y con un montón de paquetes y de cajas o sea, nosotros en el pueblo no solíamos consumir productos procesados. Fue la CONASUPO la que principalmente llegó a vendernos una gran cantidad de productos y después las tiendas de Iconza han llegado a vender una gran cantidad de esos productos a las comunidades rurales. Entonces, yo no quisiera tampoco condenar a la industria de antemano y decir que es la culpable de todos nuestros problemas. Yo creo que tenemos un gran problema de educación en materia de la salud y lo que tenemos que buscar, definitivamente coincido que este etiquetado no funciona. De verdad, yo he tratado de hacer un esfuerzo de entenderlo, estudiando y cuesta trabajo. Creo que tenemos que avanzar de una manera responsable. La industria, que sé que nos van a decir que son miles de empleos los que generan, para que también la industria trate de buscar alimentos mucho más saludables. Yo creo que la industria está obligada a hacer toda una investigación para que los alimentos que consumimos, pues no darle tanto carbohidrato a los mexicanos y sobre todo el tema de la publicidad engañosa, que aquí no hemos hablado de eso, pero la publicidad engañosa es otra vertiente de este debate porque hay niños que no tienen conciencia de lo que están comiendo y que, pues como ven la publicidad, van al súper con la mamá y se les antoja esos chocolates con premio, ¿no?, que tienen una gran cantidad de calorías y que no están siendo sanos para los niños. Entonces, creo que tenemos que ver el problema de manera integral, sin filias ni fobias desde mi punto de vista, pero sí de una manera absolutamente responsable en beneficio de la salud pública de los mexicanos, porque lo peor que le puede pasar a todos es que nos enfermemos y dejemos de comprar, ¿no? Entonces, mejor vamos tratando de consumir alimentos saludables y que la gente sepa que lo que está comiendo y se haga responsable también de lo que está comiendo, pero sí con información clara y precisa. Seguramente algo va a pasar, este Senado va a hacer algo, no le apuesten al cabildeo de altura para que nos eviten sacar una ley que es necesaria, mejor apuéstenle todos al diálogo, al debate y al cómo sí podemos construir una ley en beneficio de la salud pública, pero tampoco que desmantele la industria mexicana. No es nuestro objetivo, pero sí creo que es importante sacar adelante este tema con responsabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias a la senadora Xóchitl Gálvez por sus palabras. Saludamos la presencia del diputado Ariel Rodríguez. Bienvenido. Señoras y señores, a continuación, el senador Miguel Ángel Navarro, presidente de la Comisión de Salud, nos dirigirá su mensaje y posteriormente realizará la declaratoria inaugural de los trabajos de esta audiencia pública y Parlamento abierto. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Saludo a los medios de comunicación y a través del canal del Congreso a todas las mexicanas y mexicanos que nos están viendo. El Senado de la República de manera particular ha querido ser el escenario de la discusión, del debate, pero también donde se construyan acuerdos. Es por eso que el día de hoy se encuentran presentes miembros del Poder Ejecutivo que agradezco, subsecretario de Economía, subsecretario de Agricultura,
directores representantes de subsecretarios, en particular del subsecretario de Salud, muchas gracias por su presencia. Áreas de investigación, como representa el Instituto Nacional de Salud Pública, su director, muchas gracias. Nuestros compañeros colegisladores de la Cámara de Diputados, de la Cámara Federal, muchas gracias, diputada, muchas gracias, diputado. Y también, desde luego, los que hacen posible que estos foros de discusión se den, pero también lleven un afán constructivo, mis compañeras y mis compañeros senadores, no solamente miembros de la comisión, sino también de otras comisiones de interés. En este foro también se han invitado a expertos extranjeros que habrán de tener una participación y también se ha invitado a la industria para que dé sus puntos de vista, para que entre en la situación del debate y del compromiso. Es un foro como muchos más se han presentado. Pronto vendrá el de la cannabis y muy pronto vendrá también el de la propuesta hacia un nuevo modelo de salud. Queremos abordarlos apelando a la madurez democrática que tiene México. Esa madurez que, por más espinosos que estén los problemas, es mejor enfrentarlos que darles vuelta. Hay realidades inobjetables en el país. México es un país, como muchos países del mundo, que tiene sobrepeso, obesidad y diabetes, y que como consecuencia de ello tiene enfermedades de la transición que se esperaba antes que fuera únicamente en los adultos mayores. No, estas enfermedades también se presentan en la población joven, desafortunadamente, como son las enfermedades del corazón, como es la arteriosclerosis, como es la diabetes, como es las neuropatías, como es el cáncer. Hoy en día México tiene diagnosticados más o menos 10 millones de diabéticos. Y es una enfermedad que, si lo llevamos a un costo económico, el país invierte alrededor de 9,000 millones de pesos cada año. Es una enfermedad, la diabetes, que presiona, sobre todo a partir de las nefropatías, la economía del sector público, del sector salud, y que desde luego es factor de estabilidad social y política. El país hoy en día consume más o menos un 60% de alimentos procesados, de los cuales focalizamos, ya lo han manifestado aquí, aspectos como los carbohidratos, los azúcares, como las grasas saturadas y el sodio. Situación de una discusión muy amplia que habremos de dar. No se trata de acabar con la industria, se trata de llegar a acuerdos que beneficien a todos a través de la reflexión y el compromiso que hagamos en los procesos de investigación y en los procesos de acercamiento del sector del Sistema Nacional de Salud hacia la participación de la población. ¿A qué se debe hoy en día el problema que estamos abordando? Sí, a situaciones de dieta, a situaciones de cultura alimentaria, también a situaciones de sedentarismo, pero también a circunstancias muchas veces de pobreza, de exclusión social, de desesperación que tenemos que abordar. Hoy en día México tiene un promedio del 20%, sí, del 20% de personas que viven o vivimos en la depresión. Y muchas veces la depresión nos lleva a situaciones de no reflexión. ¿Qué aspiraríamos nosotros como comisión? Y permítanme hablar de todos, que al final saliéramos de la mano habiendo consensuado al máximo los acuerdos. Xóchitl Gálvez mencionaba simplemente un apartado. Sí, sabemos que la industria genera miles y miles de empleos. Les pedimos que no disminuyan su fuerza generadora de empleo, que después de los acuerdos no solamente generen los mismos, sino que generen más, porque los mexicanos queremos trabajar, quieren trabajar,
pero también incorporarse a través del empleo a la seguridad social. Vamos a hablarnos claro, con respeto, pero vamos a llegar a acuerdos. Por más grande que sea el problema, siempre existe una salida y siempre existe una solución cuando hay un compromiso humano y un compromiso por México. Creo que el día de hoy habrá discutirse de manera muy amplia. Este Senado de la República, en consenso, aprobó en semanas pasadas el TEMEC. Alguien diría, ¿por qué lo aprobó? Porque en México sobrevive, no vive, en muchas de las políticas que se desarrollan a partir de los tratados de libre comercio. Sin embargo, a la par también tenemos que relanzar un proyecto nacional. Es por eso que hoy en día se trata de volver a relanzar el campo mexicano, que parecería que está colapsado, en fase de agonía. Tenemos que relanzarlo. Es por eso que hoy en día también se está relanzando los proyectos de energía, el proyecto de Dos Bocas, el proyecto del tren de sur-sureste, que también genera una discusión, pero nos quedamos sin tren, nos quedamos sin energía, nos quedamos sin campo y tenemos que generar hoy en día, a la par de proyectos multinacionales, también proyectos nacionales. Nos pesa mucho lo que no heredamos en familia, pero nos pesa más lo que no heredamos en sociedad. En sociedad tenemos que ser cuidadosos para que a través de la información se pudiera ver de manera clara hoy en día lo que el consumidor en una situación acertada de manera saludable está decidiendo después de una reflexión. Tenemos que incorporar a los contenidos educativos los aspectos nutricionales. Y yo creo que aquí encontraremos el respaldo y el compromiso del Gobierno de la República, en el que pudieran incorporarse no solamente en los contenidos, sino también apoyo a los niños, a los adolescentes, para que tengan una dieta de mejor manera, porque vemos que los niños en los últimos 15 años se ha incrementado alrededor del 45% la obesidad, alrededor del 45% la obesidad. En los últimos 15 años se han incrementado también hasta 3 veces el consumo de bebidas azucaradas. Estando presente el subsecretario de Agricultura, yo le propongo para que estemos coordinando reuniones con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Salud, aquí presente, el señor secretario a través de varios de sus colaboradores y el Senado de la República, mesas que impacten en una mejor educación saludable, en una mejor educación para la salud, que impactemos también no solamente siendo prohibitivos, sino conduciendo hacia una mejor cultura alimentaria. Le apostamos también a que México entre en una fase económica de mejora, para que los mexicanos y mexicanas consuman alimentos no solamente para llenarse el estómago, ni para tener una energía en la que cumplen una jornada de empleo. No, queremos que se alimenten para nutrirse y para responsablemente servir a su familia y servir a la sociedad. Hoy México requiere del sabio consejo de la sociedad, lo han dicho y aquí lo insistimos. Requiere del sabio consejo de los expertos en la materia. Lo ha dicho la compañera Jesusa, no queremos ser rehén ni esclavo de ningún interés. Queremos ser únicamente buenos servidores públicos que velan por el interés público. Apelo a todos ustedes a que al final de esta jornada, que no por extenuante no va a ser productiva y algunos se agotarán, habremos de llegar hasta las 10, 11 a 12 de la noche, pero a todas las personas que el día de hoy se tienen programadas en este primer foro, se escucharán. Pero no solo se escucharán, se incorporarán en el debate y posteriormente en las modificaciones de ley que habrán de hacerse. Muchas gracias por la presencia de todas ustedes, que sea por la salud de los mexicanos y por el éxito de las instituciones de la República. Buenos días. Bien, de esta manera damos
por inaugurado los trabajos de la audiencia pública del Parlamento abierto en materia de etiquetado frontal nutrimental y elección de una dieta saludable. Procedemos a la declaratoria, senador. Solo quiero hacer una aclaración. Yo nunca dije que estoy en contra de la industria. De ninguna manera. Yo creo que la industria es la industria en muchos sentidos. Hablo de un puñado de empresas que deliberadamente ocultan la información. Son un puñado de empresas de alimentos y de refrescos que deliberadamente, repito, ocultan la información y lo hacen para que la gente siga consumiendo chatarra y se siga enfermando. Entonces, de ninguna manera yo quisiera que quede aquí expresado que yo hablo contra la industria. Sabemos perfectamente quiénes son, qué puñado de empresas concretas de alimentos y refrescos son quienes están empeñadas en ocultar deliberadamente a la población la información de sus productos. A eso es a lo que me refería y creo que debemos hacer una lucha frontal contra esas empresas, que ya estuvo bueno, ya fueron muchos años de enfermar a la población, que debemos denunciarlas y que el etiquetado frontal no tiene nada que ver con todas las demás acciones que hay que hacer para la salud de la población. Esta es una cosa esencial de información elemental. Todo lo demás que se haga, qué bueno, pero aquí estamos en un foro de etiquetado y de lo que vamos a hablar es de etiquetado y urge el etiquetado frontal. Eso es todo lo que quise decir y la industria, qué bueno que las industrias sigan bollantes, pero esta industria tiene un problema serio, que están ocultando y eso en este momento para México ya debería ser un delito, ocultar la información de esta manera. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. En unos momentos más daremos inicio al debate. En tanto, queremos solicitarle a nuestro presidium sea tan amable de ponerse de pie para llevar a cabo la fotografía oficial de los trabajos de esta audiencia pública de Parlamento abierto en materia de etiquetado frontal nutrimental y elección de una dieta saludable. A todos ellos les damos un cálido aplauso. Bien, vamos a dar inicio a la primera mesa de expertos referente a la magnitud del problema de sobrepeso en México y la creación de un grupo intersectorial de salud, bienestar del nuevo sistema agroalimentario. En este bloque vamos a escuchar primero la opinión de los expertos y posteriormente realizaremos el debate, por supuesto, con la participación de las y los senadores que nos acompañan. Iniciamos con la participación del director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades de la Secretaría de Salud, Ruy López Ridaura. Buenos días, tengan todas y todos. Muchas gracias al Senado por esta iniciativa, especialmente al doctor Navarro, por la invitación y por organizar este foro. Muchas gracias por las senadoras, palabras muy emotivas y muy importantes como para presentar este foro de Parlamento abierto. Y también a nombre del doctor López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, también reciban todos ustedes un saludo. Pues aplaudo mucho esta iniciativa porque esta es una de las grandes prioridades que tenemos en el Ejecutivo, especialmente en la Secretaría de Salud. Es evidente para muchos, o prácticamente todos ustedes, que el problema de obesidad, diabetes y riesgo cardiovascular es la prioridad número 1 en nuestro país. No solamente por el número de muertes que están causando, son muertes prematuras, son años de vida saludable perdidos, solamente por enfermedad cardiovascular y por diabetes se mueren cerca de 105, o sea, más o menos 35% de las muertes son explicadas por estas enfermedades. Casi 250,000 de las muertes de todos los años. Ahora, y no solamente son las muertes, son varios años de muerte prematura y se ha calculado que
aproximadamente, no solamente con diabetes, riesgo cardiovascular y otras enfermedades crónicas, se pierden al año más de 11.5 millones de años de vida de calidad, ¿no? Cosa que es casi el 40% de todos los años de calidad que se pierden en la población mexicana. Entonces, claramente por eso este es un problema prioritario y en el que hemos estado tratando de focalizar muchos de nuestros esfuerzos. Uno de los factores que más influye en esta epidemia creciente de obesidad, de diabetes y riesgo cardiovascular, es la obesidad. Y también ustedes conocen los datos de esta creciente prevalencia que hemos tenido en las últimas décadas de obesidad y sobrepeso. Y en los últimos datos de la encuesta tenemos que casi 3/4 partes de los adultos tienen sobrepeso y obesidad, casi una tercera parte, un poco más de una tercera parte de los niños tienen sobrepeso y obesidad, y es un problema que tenemos que detener de alguna forma. Desde que empezamos en la transición y al inicio del gobierno vimos como una necesidad el poder abordar esto desde una política integral que de manera holística, total, aborde el problema y con un enfoque tal vez estratégico, que es el sistema agroalimentario. Y desde ese momento estuvimos, y pues agradezco mucho también a los colegas que están aquí, pero tanto en la Secretaría de Agricultura, en la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Medio Ambiente y en muchas otras secretarías discutiendo cuál es la mejor forma de tener una estrategia intersectorial que pudiera impulsar varias iniciativas que controlen y impacten en el control de la obesidad y sus consecuencias. Y por eso se formó este grupo intersectorial que se llama GISA, que es el Grupo Intersectorial de Salud y Alimentación, que lo que busca es transformar el sistema agroalimentario actual por un sistema que sea justo, saludable y sustentable. En este sistema, uno de los aspectos importantes para entender es que en este sistema se comprende desde la producción hasta el consumo. Entonces, en este grupo estamos viendo varias políticas que pueden ir dirigidas tanto al consumo, a disminuir las cadenas de valor, a ver la distribución de los diferentes alimentos, pero un componente muy importante es el sistema y el entorno alimentario. Entorno escolar, pero también entorno alimentario en extenso. Uno de los aspectos importantes que hay que entender en la parte de obesidad y de la creciente problema de obesidad es que uno de los factores que lo explica principalmente es el ambiente obesigénico. No solo son decisiones personales, no es que las personas puedan decidir y tomar decisiones, sino que hay un entorno que lo obliga a ir tomando ciertas decisiones que van en contra de su salud. Y si podemos entender esto, si podemos entender que el problema de obesidad es principalmente causado por un ambiente que va empujando a la población a cada vez tomar decisiones más incorrectas para su salud, pues tenemos que entender que la forma de combatirlo, además de la educación y además de la promoción, es muy importante hacer los cambios en este sistema, en este ambiente obesigénico. Si no se logran estos cambios, este ambiente, por más educación, promoción que podamos tener en los individuos, va a ser muy difícil modificar la trayectoria ascendente de este problema y de sus consecuencias. Por eso el componente del etiquetado se ha visto como una parte fundamental. El etiquetado que tenemos ahora, el etiquetado que bien mencionaba la senadora Jesús, es un etiquetado muy poco claro, no se entiende. Nadie entiende qué es lo que está pasando, cuáles son los tamaños de las porciones, cuáles son los puntos críticos, es muy complicado. Y solamente esto creo que vamos a tener un consenso muy claro que este etiquetado no lo podemos tener, no está sirviendo de nada. El etiquetado, para que sirva, tiene que ser un etiquetado de advertencia, tiene que ser frontal, tiene que ser principalmente claro, que la gente lo entienda. Para que lo entienda, y realmente lo que estamos buscando es que se disminuya el consumo, ¿no? Y sí, en efecto, seguramente para la industria de alimentos, pues este objetivo de parte de salud, de disminuir el consumo de estos alimentos, pues claramente puede ir en contra de los intereses de la industria alimentaria, que obviamente uno de sus intereses más claros es incrementar las ventas. Entonces aplaudo mucho que estemos en un foro abierto donde podamos también discutir y entender cuál es el compromiso también de la industria para principalmente ver las opciones de reformulado. Todas estas experiencias que hemos tenido con este etiquetado frontal claro, con octágonos, ya se han aprobado
Y este impacto en empleo, en la industria, en la economía del país tampoco se ha visto, ¿no? Y lo que sí se ha visto es la posibilidad de reformulación, de encontrar formas de poder vender los alimentos, poder producir nuevos alimentos que no sobrepasen los límites que impactan en salud. Otra de las cosas importantes para este etiquetado de advertencia es entender que hay puntos críticos en ciertos nutrimentos, en ciertos componentes de los alimentos, que es en los que estamos enfocando gran parte de la política, ¿no? Grasas saturadas, sodio, calorías, azúcares añadidos. Tenemos muchas, y habrá muchos otros alimentos que se pueden, o nutrimentos que se pueden ir incrementando a esta lista, pero al menos estos 4, no hay duda, hay un enorme cuerpo de evidencia que demuestra que estos puntos críticos son dañinos a la salud. Entonces sí, tenemos que buscar formas para que tengamos esta forma clara de exponerle al consumidor, que lo entienda y que con esto tome decisiones mucho más informadas. Entonces yo no digo, espero que todos estemos en consenso, todos estemos claros de que necesitamos informar mejor a los consumidores y que la idea principal es que se disminuya el consumo de estos nutrimentos nocivos a la salud. Idealmente pueden disminuir el consumo de estos alimentos procesados o que los alimentos procesados vayan reformulándose para cada vez ser menos nocivos. Entonces, realmente agradezco, este es el mensaje, creo que este foro nos va a dar mucho, lo voy a dejar a los expertos, nosotros no, en el Ejecutivo no somos los expertos, aplaudo que haya aquí expertos muy importantes que nos van a dar la evidencia, el detalle de la evidencia y también poder en el mismo foro entender el grado de compromiso que tenemos con la industria de alimentos para poder avanzar rápidamente y que no nos detengamos en debates, que no nos lleven a nada y que rápidamente podamos tener un cambio en la Ley General de Salud que se propuso ahora como iniciativa y se aprobó en la Cámara de Diputados, impulsado por la diputada Medel, que podamos impulsar el cambio en la norma que ya empezó, ya empezó el grupo de expertos a discutirlo y que rápidamente en los próximos meses podamos tener una nueva ley y una nueva norma que nos permita regular este ambiente alimentario que tanto nos está perjudicando. Muchas gracias por el espacio y estaremos muy atentos a las conclusiones del foro. Muchas gracias al doctor López Ridaura en representación de la Secretaría de Salud. Antes de continuar, queremos saludar y dar la bienvenida al senador Américo Villarreal Anaya. Bienvenido. Bien, vamos a hacer una breve pausa para realizar un ajuste de mesa. Por favor. Estamos haciendo este ajuste para ubicar precisamente al grupo de senadoras y senadores que nos acompañan, que posteriormente realizarán algunos cuestionamientos a los ponentes, expertos y funcionarios de las instituciones que representan. Bien, muchas gracias. Seguimos ahora con la participación del subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, el licenciado Ernesto Acevedo Fernández. Muy buenos días. Antes de comenzar, quiero hacerle un agradecimiento al senador Miguel Ángel Navarro por hacernos esta invitación a la audiencia pública del Parlamento Abierto sobre un tema que es relevante no solamente para la Subsecretaría de Industria y Comercio, sino un tema que es, yo diría, trascendente para la sociedad mexicana, no solamente en el corto plazo, sino también en el mediano y largo horizonte.
México enfrenta un sinnúmero de riesgos sanitarios. México enfrenta un sinnúmero de retos que tienen que ver con la economía, tienen que ver con la salud, tienen que ver con la pobreza y tienen que ver con el medio ambiente. En este sentido, creo que el etiquetado debe ser concebido solo como un elemento en una cadena de políticas públicas que debe ser mucho más robusta, mucho más larga y consistente, con una prioridad: la salud de los mexicanos. En la Secretaría de Economía tenemos como mandato principal el crear un entorno propicio para el crecimiento económico. Es decir, nuestra prioridad es la generación de riqueza como un elemento fundamental para propiciar el bienestar y el desarrollo de los mexicanos. Y en el quehacer cotidiano de la Secretaría de Economía, cuando observamos estos grandes retos a los que hacía referencia, nos obligan necesariamente a pensar en políticas públicas que deben atender, repito, los siguientes temas: el tema de la pobreza, el tema de la salud, el tema de cómo crecer más y también crecer protegiendo al medio ambiente. Y todo esto debe ser concebido, al menos desde la Secretaría de Economía, como elementos fundamentales que inciden en la competitividad y en la productividad del país, no solo actualmente, sino también en el mediano y largo plazos. El doctor Hugo López-Gatell, el secretario de Salud, el comisionado de la COFEPRIS, han proporcionado información que podríamos calificar de un riesgo inminente para el crecimiento de la economía mexicana en el mediano plazo. Y me refiero a las cifras de obesidad, sobrepeso y diabetes que nos han proporcionado en distintas ocasiones. El 70% de los mexicanos adultos padecemos sobrepeso o padecemos obesidad. El 35% de los niños tienen también alguna de estas afectaciones. Si pensamos en el crecimiento económico del país como un proceso intertemporal, nos queda claro que estas cifras van, por un lado, a minar la capacidad productiva de los jóvenes y, por otra parte, van a minar el bono demográfico que tiene el país. Es decir, México, siendo todavía una población mayoritariamente de jóvenes, estamos obstaculizando su desarrollo personal, pero sobre todo el desarrollo económico del país, porque la vida productiva de esas personas que están todavía en la juventud empiezan a tener problemas de salud considerables. También estos padecimientos tienen un efecto negativo sobre las finanzas públicas. Los costos de atención médica en la parte pública se estiman en cerca de 1% del PIB de forma anual.
y ese costo es similar al costo de la atención de estos padecimientos en el sector privado. Si a estas dos cantidades aumentamos también el efecto negativo que se ha demostrado que tiene la obesidad y la diabetes sobre la productividad de las personas, entonces cada año México pierde aproximadamente 2.2 puntos porcentuales por los costos de la atención médica y los efectos indirectos de estos padecimientos. Esos 2.2% del PIB son aproximadamente 500,000 millones de pesos anuales. Ese es parte de la estimación del costo de estos padecimientos. Hay referencias internacionales que nos indican que ese orden de magnitud puede estar incluso subestimado. En Estados Unidos han calculado que la atención de esos padecimientos, el costo anual de esos padecimientos por la atención médica de manera directa es aproximadamente 1.3% del PIB. Pero cuando suman los efectos indirectos, esa proporción puede llegar a ser hasta 8% del PIB. Sin lugar a dudas, esta situación es insostenible en el mediano y largo plazo. Por eso repito que necesitamos elaborar una política pública eficiente y robusta para atender los temas de salud, para atender los padecimientos que genera la obesidad y la diabetes, para prevenir la obesidad y la diabetes. Y si en ese marco amplio de políticas públicas el etiquetado es una pieza fundamental, entonces toda la sociedad, industria, legisladores, funcionarios públicos, debemos tener como prioridad la salud de las personas, el crecimiento económico de México, su productividad y su competitividad. En este sentido, senador Navarro, repito, reitero mi agradecimiento por estar en esta audiencia pública del Parlamento abierto en un tema que es trascendente para la vida de todos los mexicanos, y confío también en que toda la sociedad en conjunto y con la industria sumada a este esfuerzo podamos garantizar la salud de los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias al representante de la Secretaría de Economía, licenciado Ernesto Acevedo. Continuamos con la participación del director general del Instituto Nacional de Salud Pública, el doctor Juan Rivera Domarco. Muchas gracias. Antes que nada, mi agradecimiento al senador Navarro y a la Comisión de Salud del Senado por la oportunidad de estar aquí presente, representando tanto al Instituto Nacional de Salud Pública como a los académicos que hemos trabajado en el campo del desarrollo de evidencia para el diseño de políticas de salud. A finales del año pasado publicamos este libro que se titula Obesidad en México, Estado de la Política Pública y Recomendaciones para su Prevención y Control, que ustedes encuentran en la página web del Instituto Nacional de Salud Pública, y que está avalado por la Academia Nacional de Medicina, por la Universidad Nacional Autónoma de México y por el Instituto, y que incluyó 50 investigadores de diversas disciplinas como autores y más de 25 investigadores como revisores de pares. Este libro fue motivado por la epidemia de obesidad que afecta a nuestro país y la cual incluye a más de 70% de los adultos que tienen sobrepeso y obesidad y más de un tercio de niños y adolescentes en México.
La obesidad es factor de riesgo de 14 tipos de cáncer, de diabetes mellitus tipo 2 y de enfermedad cardiovascular. Estas 3 enfermedades en conjunto son responsables del 47% del total de muertes en México. El subsecretario de Economía nos hablaba de los altos costos que esto genera. La alimentación no saludable es el factor de riesgo modificable que mayor carga de enfermedad provoca en México, es decir, por arriba de tabaco y de alcohol. Estos factores de riesgo incluyen el consumo alto de azúcar, de sodio, de ácidos grasos saturados y la alta densidad energética de los alimentos que consumimos. Más aún, el 25% del total de calorías que consumimos en México provienen de bebidas azucaradas, alcohol y alimentos con alta densidad energética y altos en azúcar, grasa o sodio, lo que la población llama comida chatarra. De los pocos países en el mundo en donde 1 de cada 4 calorías son alimentos que dañan la salud. Y además desplazan la alimentación saludable, desplazan a las frutas, a las verduras, a los frijoles, a las tortillas, a la alimentación saludable mesoamericana que consumíamos en México y que ahora está siendo desplazada. Estas recomendaciones del libro van dirigidas a las autoridades tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo, que son los responsables de diseñar e implementar políticas de salud. Uno de los insumos o uno de los efectos de este libro, y un insumo, fue el origen del Grupo Intersectorial de Salud, Bienestar y Nuevo Sistema Alimentario. Como lo comentaba el doctor Ruy López, este grupo intersectorial tiene un enfoque sistémico que considera todos los eslabones del sistema agroalimentario, desde la producción, distribución, abasto de alimentos, procesamiento y los entornos alimentarios en donde se genera la compra, la venta y el consumo de alimentos. Se propone la modificación de este sistema alimentario para convertirlo en un sistema saludable, sostenible y además equitativo. Es muy importante hablar que además de los efectos en salud de la población, nuestra dieta actual está deteriorando el ambiente. Se propone en el libro un paquete integral de acciones multisectoriales de aplicación por múltiples niveles de gobierno, lo que el subsecretario de Economía llamaba una cadena de acciones, es decir, este problema no se soluciona con una varita mágica, no se soluciona solo con una acción, sino con un conjunto de acciones, con una política de prevención de obesidad y enfermedades crónicas. Uno de los elementos de esta gran política es el etiquetado frontal de alimentos, que es el motivo de esta reunión. El propósito del etiquetado frontal de alimentos es guiar al consumidor en el momento de la compra. Esto es muy importante, guiar al consumidor en el instante de la compra sobre los productos empaquetados que son altos en azúcar, sodio, grasas saturadas o que tienen alta densidad energética. Esto debe lograrse en unos cuantos segundos con los que cuenta el consumidor al momento de la compra. Es decir, debe ser visualmente simple y señalar la advertencia de manera clara y contundente. El etiquetado frontal vigente en México, las guías de alimentación o los GDAs, no es útil para este propósito, dada su complejidad. Investigaciones realizadas en estudiantes de nutrición y resultados de la ENSANUD de Medio Camino han mostrado que este etiquetado, el GDA, no es útil para la toma de decisiones en el punto de venta por no ser entendible y no aportar información simple para la toma de decisiones en el momento de la compra. Más aún, este etiquetado fija
límites de azúcar muy por arriba de las que fijan todos los países del mundo. Irresponsablemente afortunadamente no funciona, pero si funcionara estaría llevando a un alto consumo de azúcares en este país. De modo que este etiquetado es indefendible. Existe, desde luego, evidencia en la literatura de que se requiere un sistema de advertencia que alerte al consumidor de manera sencilla y fácil sobre la presencia del alto contenido de azúcares, grasas saturadas, sodio y calorías en los productos. Existe evidencia clara en la literatura, a través de revisiones sistemáticas de literatura, que los sistemas de etiquetado que alertan sobre la presencia de nutrientes o ingredientes específicos son los más útiles para guiar al consumidor a comprar productos más saludables. Esta evidencia ha llevado a Chile y a varios otros países, incluyendo Perú y Canadá, a adaptar o estar en proceso de adoptar sistemas de advertencia para los nutrientes o ingredientes que ponen en riesgo la salud. El Instituto Nacional de Salud Pública, junto con un grupo de expertos mexicanos, hemos publicado un artículo en la revista Salud Pública de México, en donde recomendamos el uso de un etiquetado de advertencia similar al de Chile. Señoras y señores senadores, hago un respetuoso exhorto para que en la elección del tipo de etiquetado que debe adoptar nuestro país, piensen en la salud de los mexicanos, de nuestros hijos y nietos, en el derecho de las y los mexicanos a tener información clara y transparente sobre los alimentos cuyo contenido elevado de ingredientes y nutrientes provocan riesgos a la salud. Apoyen el etiquetado frontal de alimentos similar al que se aplica actualmente en Chile, que ha demostrado ser útil para guiar a la población chilena a seleccionar alimentos más saludables, como lo mostrará el doctor Barry Popkin en su presentación. Muchas gracias. Agradecemos la importante intervención del director general del Instituto Nacional de Salud Pública. Y bien, otra de las participaciones relevantes que tenemos en esta mesa es la del subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura, el ingeniero Víctor Suárez Carrera, a quien invitamos haga uso de la voz para que nos comparta su importante visión. Adelante. Muchas gracias. Estoy muy agradecido con el senador Miguel Ángel Navarro, presidente de la Comisión de Salud de este Senado, por esta invitación a este foro abierto sobre etiquetado en alimentos y bebidas. Y estoy planteando ante ustedes la situación del etiquetado de alimentos y bebidas en el medio rural en específico, y el derecho de la población rural a un etiquetado claro, veraz y entendible. Antes que todo, también quiero reconocer a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, a la diputada Carmen Medel, al diputado Saldívar y a la diputada Miroslava Sánchez, que no está aquí presente, presidenta de la Comisión de Salud, por haber tomado la determinación de aprobar un dictamen que modifica la Ley de Salud y obliga a un etiquetado claro, veraz y entendible para beneficio de los consumidores. Y quisiéramos nosotros que ese dictamen de la Comisión de Salud pudiera ser aprobado en la primera sesión del próximo periodo ordinario de sesiones en septiembre, y que una vez que sea aprobado por la Cámara de Diputados, por el Pleno, pasando a la colegisladora aquí al Senado, pudiera ser procesada esa minuta en la Comisión de Salud para que ratificara ese dictamen, esa minuta que responde al interés público y a los compromisos de poner en el centro de todas las decisiones públicas el interés público y los derechos humanos
de todos los mexicanos. Lo que quiero decirles es lo siguiente. Una investigación realizada en las zonas urbanas determinó que el etiquetado de alimentos vigente es solamente comprensible para no más de 13.8% de la población. Para el resto de la población urbana no es comprensible este etiquetado. Ahora llevemos esta situación al medio rural, donde tenemos un grave problema de analfabetismo. Tenemos un problema donde hay poblaciones en donde el analfabetismo llega hasta el 17.8%, oscilando desde el 4.7% hasta el 8%. Hay un problema de población que aún no sabe leer. También tenemos otro problema de la baja escolaridad en la población rural por resultados de las políticas de abandono de los gobiernos anteriores y de la exclusión económica, social, cultural que se ha sometido a la población rural por los gobiernos neoliberales. También tenemos un amplio sector de la población que habla sus lenguas originarias, lenguas indígenas, y muchas de estas población, alrededor de 5 millones de personas, son monolingües en sus lenguas originarias. Tenemos entonces que, si trasladamos este tipo de etiquetado a la población rural, podríamos concluir que es un etiquetado que no sirve absolutamente para informar y advertir a la población rural sobre los contenidos alimentarios de estos productos y bebidas. Así que es una necesidad urgente de cambiar este etiquetado por un etiquetado claro, veraz y entendible. Y esto es además muy importante porque en el medio rural, por las políticas agrícolas y alimentarias de los últimos 40 años bajo las políticas neoliberales, en el medio rural el crecimiento de la epidemia de obesidad y sobrepeso tiene una tasa superior al crecimiento de la obesidad y sobrepeso en el medio urbano. En el medio rural se está dando la doble condición de malnutrición que conjuga lo peor de los dos mundos. Por un lado, desnutrición y obesidad en las etapas primeras de la vida, los recién nacidos, los bebés, los niños en edad preescolar, con etapas de obesidad y sobrepeso en edad infantil, en adolescencia y en edad adulta. No es posible continuar con esta condición lacerante en el medio rural que hace que la pobreza se reproduzca y profundice. Una persona en el medio rural con diabetes genera un colapso en la economía familiar y profundiza las condiciones de pobreza. De nada va a servir que el nuevo gobierno del presidente López Obrador esté poniendo en el centro a los pobres y sacar adelante a la población rural de la pobreza si al mismo tiempo no abordamos el problema de la malnutrición, de la obesidad y sobrepeso. Por eso yo exhorto al Senado de la República a que en este momento donde el país se encuentra en un cambio de régimen, en donde las decisiones de política pública ya no se toman como en el pasado en función de los intereses del poder económico, sino se toman en función de los mandatos constitucionales, en función de los derechos humanos, en función del interés público. Esa es una de las características de la Cuarta Transformación. Ya no más la industria tomando decisiones
en el sector público, en el Ejecutivo, en el Legislativo. De tal manera que nosotros queremos exhortar a que el Senado asuma su obligación en congruencia con el cambio de régimen que está viviendo nuestro país. Antes que nada están los derechos humanos comprendidos en el artículo 1 constitucional, y en donde se dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo momento a las personas la protección más amplia. No hay algo más importante que la protección de los derechos humanos. Ningún tratado de libre comercio está por encima del mandato constitucional del artículo 1. Por otro lado está el artículo 2, donde se consignan los derechos de los pueblos indígenas, el artículo 4, derecho a la salud, y también el derecho a la alimentación. Fue una lucha que dimos desde sociedad civil durante más de 17 años. Finalmente se consignó en el artículo 4 constitucional: toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y el Estado lo garantizará. No es el mercado quien garantiza los derechos humanos, no es el mercado quien garantiza el derecho a la alimentación, es el Estado la única forma, el único responsable de garantizar el cumplimiento del derecho a la alimentación. También están los derechos de los consumidores, el derecho a la información. Por eso entonces, hoy no tenemos que tener temor, no tenemos que aceptar presiones de los poderes económicos que en el pasado tomaban las decisiones de política pública. Eso se acabó. Ya no es la industria quien toma decisiones en el Congreso de la Unión ni en el Ejecutivo Federal. Son los legisladores en forma autónoma, independiente, quien toman decisiones en función de sus mandatos constitucionales y mandatos de los electores, y poner por encima de todo el interés público, el interés nacional. Por eso, como señalan mis compañeros de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Economía, en la Secretaría de Agricultura y también junto con la Secretaría de Medio Ambiente nos hemos dado a la tarea de encarar el reto de transformar el actual sistema agrícola y alimentario, que empobrece a los productores y produce alimentos dañinos, y que lo hace deteriorando los recursos naturales y el medio ambiente y contribuyendo al calentamiento planetario. Nos hemos propuesto cambiar ese sistema por un nuevo sistema de producción y consumo de alimentos con 3 características ineludibles e interconectadas: producción justa de alimentos, producción sana de alimentos y producción sustentable de alimentos. Son objetivos transversales intrínsecamente vinculados. En este sentido, la Secretaría de Agricultura se pronuncia por apoyar el dictamen de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, aquí una vez que se apruebe en el Pleno de la Cámara de Diputados, y exhorta a su homóloga del Senado a cumplir con sus obligaciones y sus mandatos constitucionales y de la Cuarta Transformación. Nosotros, como Ejecutivo Federal, y por nuestra parte, y bajo el liderazgo de la Secretaría de Economía y en específico del subsecretario Ernesto Acevedo, estamos llevando a cabo la revisión de la norma oficial mexicana sobre etiquetado, sobre este etiquetado, de manera complementaria a las tareas y responsabilidades del Congreso de la Unión. Nosotros como Comisión, como Ejecutivo Federal, estamos llevando a cabo, de acuerdo a la ley y a la normatividad, un proceso de revisión de la norma oficial que establece este etiquetado para cambiarla hacia un etiquetado claro, veraz y entendible por toda la población rural, en este caso, que yo hablo en este sentido. Niños y niñas, personas analfabetas deben entender un etiquetado frontal de alimentos y bebidas.
personas que no sepan hablar español, que sean monolingües en sus lenguas originarias, deben tener el derecho de tener acceso a una información clara, veraz y entendible sobre lo que van a consumir como alimentos y como bebidas. Y les quiero también exhortar a la industria a conducirse con altos estándares éticos y morales y con dimensión social. Las utilidades no pueden fincarse en la violación de la Constitución y de los derechos humanos. Las utilidades no pueden fincarse en ser copartícipes y promotores de la epidemia de obesidad y sobrepeso. En cambio, las empresas éticas de la industria alimentaria tendrán un futuro promisorio en el nuevo régimen postneoliberal que estamos construyendo entre todos. Muchas gracias. Y con esta intervención del subsecretario de la Secretaría de Agricultura cerramos esta primera mesa de expertos. Por supuesto, a todos ellos les agradecemos sus valiosas aportaciones. Les damos nuevamente un fuerte aplauso. Bueno, pues de esta manera se llevó a cabo la inauguración precisamente de este programa de audiencias públicas, las cuales son impulsadas por la Comisión de Salud de este Senado de la República. Comentarle que precisamente en la inauguración y en este primer panel se contó con la participación de diversos expertos en el tema, quienes hablaron precisamente sobre el tema del etiquetado y por supuesto también sobre la alimentación de los mexicanos, ya que afirmaron que en los últimos años se ha incrementado la obesidad en nuestro